Dios les bendiga, mis amados hermanos preciosos. Ha llegado el momento de continuar con el siguiente bloque de la enseñanza que estamos dando acerca del pecado original. Y este bloque es un bloque sumamente importante porque es un tema que tiene que ver con algo de lo cual la tierra está llena por todas partes. Tenemos que tener entendimiento acerca de lo que Dios piensa de esto, de lo que las Escrituras nos revelan, nos hablan acerca de esta actividad, acerca de estos hechos de los cuales vamos a hablar. Y en el pasado, hace unos días atrás, en un video les advertí que iba a hablar con unos términos muy duros que podían sentirse como ofensivos. Y sé que estoy hablándole a mis hermanas aquí en Panamá, a mi hermano en Estados Unidos, mis hermanos en Estados Unidos, y a todo aquel que se atreva a escuchar estas enseñanzas. Y en ese video les pedí disculpas y perdón por delante por tener que usar estas palabras que son necesarias utilizar por causa del tiempo en el cual vivimos, donde estamos llegando al final de la era en la cual Satanás ha estado construyendo su reino y donde todas las cosas han cambiado radicalmente. Y la humanidad está llegando al estado, quizás ya peor, al estado en que estaba antes del diluvio de Noé. Toda la humanidad se ha corrompido, toda la humanidad en su corazón solamente piensa el mal, y la mayoría de las personas se apartan del Dios viviente, sea siguiendo sus propios caminos o sea siguiendo los caminos de las religiones denominacionales lideradas por falsos pastores y predicadores. Es menester denunciar profundamente las mentiras que nos han predicado desde el púlpito durante muchos años, las mentiras que nos han enseñado en nuestras escuelas desde que somos niños, como les dije en el mensaje pasado. En el bloque de hoy vuelvo y les pido perdón, pido disculpas, porque voy a utilizar términos fuertes, pero científicos, para ilustrarles a ustedes las cosas que el hombre está practicando, que los hombres y las mujeres están practicando en nuestros días en masa, alrededor de todo el mundo se están practicando esas cosas que vamos a hablar. Y hablaré con términos científicos, como les dije, pero directamente y abiertamente, porque sé que tengo una audiencia mixta, pero también tengo una audiencia adulta que puede escuchar estos términos, que son científicos. Tenemos un lenguaje diferente a los lenguajes antiguos, conocemos más cosas científicamente. Tenemos un lenguaje más completo que el que tenían ellos antes en la antigüedad. Y esto es menester que se haga así para que podamos realmente conocer la profundidad y la vileza de la cual está rodeada este mundo. Para que podamos entender realmente lo terrible que es el pecado. Y al final podamos entender lo horrible que fue, lo horrible que sucedió en el huerto del Edén, y así podamos entenderse conforme a las Escrituras por qué estamos como estamos. Vamos a comenzar hablando de este bloque que lo he llamado sexo y perversión. Sexo y perversión es el tema de este bloque.
Este tema no se habla como se debería hablar en las denominaciones, las iglesias católicas, protestantes, luteranas, pentecostales, branhamitas, iglesias llamadas apostólicas, iglesias de toda clase de denominaciones. No se habla este tema como debería hablarse. Se habla todo lo contrario, porque estos sistemas denominacionales están gobernados por el diablo, el cual introdujo muchas cosas de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Lo introdujo en un cierto momento y en cierto lugar. Y las Sagradas Escrituras nos revelan eso. Pero vamos a ir poco a poco porque faltan más bloques que tienen que ver con el huerto del Edén para que así podamos reunir todas las Escrituras necesarias para que sea muy fácil entender qué fue lo que pasó y por qué las Escrituras en Génesis, desde el capítulo 1 hasta el diluvio, fueron escritas de la manera que fueron escritas. Y para empezar, hermanos amados, vayamos con nuestras Biblias, tengamos nuestras Biblias listas, porque todo lo que voy a hablar es escritura a la cual a veces leemos y no le prestamos atención y no nos ponemos a pensar de dónde salieron todas estas cosas. Para empezar, vayamos a la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo número 6, versículos 13 al 18. Oigamos atentamente la palabra de Dios, leamos con detenimiento y pongamos atención y meditemos sobre las palabras que vamos a leer y las palabras sobre las cuales vamos a enfatizar lo que vamos a decir el día de hoy. Comenzando desde el capítulo 13, dice la Escritura: las viandas para el vientre, las viandas son los alimentos, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Está hablando el Espíritu a la iglesia de Corinto y a todas las iglesias. Sino que, dice la Escritura, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, escúchelo bien, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, refiriéndose a Génesis 2:24. Pero mire lo que dice el verso 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Lo que físicamente, escuche bien esta palabra, lo que físicamente se manifiesta en el Antiguo Testamento, espiritualmente se manifiesta después de la venida del Señor. Entonces, vemos que la relación donde hombre y mujer son dos, una carne, físicamente,
es una prefiguración de la unión de la iglesia con el Señor, la unión en la cual nosotros nos unimos al Señor y venimos a ser un espíritu con Él. Mucho más adelante ustedes sabrán esto con más claridad. Por eso dice el verso 18, huid de la fornicación. Y viene la escritura más importante de este verso, sobre la cual vamos a desarrollar todo el mensaje, los mensajes que salgan de este bloque. Y oiga, esto es una palabra de Dios, esto es así dice el Señor. Cualquier otro pecado, óigalo bien, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. O sea, lo que dice la Escritura, cualquier otro pecado. Me gustaría ver qué dice la versión antigua. La versión antigua dice prácticamente lo mismo, pero quiero que leamos en la versión antigua el verso 16. Díselo de una manera más fácil, dice, ¿y no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? El que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo, porque serán, dice, los dos en una carne. Empero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Huid la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es. ¿Es la palabra? Entonces seguimos en la versión del 60. Cualquier otro pecado, o sea, absolutamente todos los pecados, fuera del cuerpo están. Que produce muerte, la paga del pecado es muerte, pero no genera, no puede traer otro ser al mundo. Esto es importante. Mire esto, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Que al venir el Espíritu Santo sobre nosotros, somos uno con el Señor y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos la casa del Espíritu, la casa de Dios. Dios mora en nosotros y somos un espíritu con Él. Verso 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermana, hermano, tú y yo le pertenecemos a Dios en espíritu y cuerpo, y es menester que nuestras vidas vayan conforme a las leyes que Dios ha establecido. Cosa que tengo que leerles en el capítulo 31 de Jeremías. Vamos a buscarlo en el nombre del Señor. Capítulo 1 de Jeremías. Capítulo 31 de Jeremías. Miren lo que dice la Escritura, capítulo 31
de Jeremías, versos 35 y 36. Dice la Escritura: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes, óigalo, delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. La palabra. Y faltaren las leyes delante de mí. Estas leyes, las leyes que Dios le puso al sol, las leyes que Dios le puso a la luna, las leyes que Dios le puso a la tierra. Si faltaren esas leyes, entonces también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Ahí está la palabra. Eternamente. Las leyes de Dios son eternas. Esto es importante. En Jeremías 33, 25 al 26, dice la Escritura: así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto, oiga esto, las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra. Entonces, antes de seguir a nuestro siguiente pasaje escritural, tenemos que afianzar el hecho de que Dios ha puesto una ley para todo. Las leyes de las semillas y los árboles, las leyes de los animales, de cada uno de ellos, todas las cosas que Dios ha creado tienen leyes que Dios les ha puesto. Como dice la Escritura, produzca la tierra toda hierba del campo. Entonces hay una ley que fue puesta sobre la tierra que tenía que producir hierba, y vemos cómo la tierra produce hierba. Dios ha puesto leyes en todo. Dios ha puesto la manera correcta y permanente en que las cosas perpetuamente deben funcionar en esta tierra. Es importante. Por eso también Dios tenía que ponerle leyes al hombre. Dios también le puso una ley al hombre y a su mujer en el huerto del Edén. Pero vemos a nuestro alrededor que mientras el sol y la luna y las estrellas han guardado su pacto con el Altísimo, cuando vemos que los árboles del campo también guardan su pacto con el Altísimo, cuando vemos que las bestias del campo y las bestias domésticas guardan su pacto con el Altísimo, cuando vemos que todo lo que respira guarda su pacto con el Altísimo, nos damos cuenta que de toda la creación que Dios ha hecho, los que han violado el pacto de Dios, los que han ido en contra de su palabra y de sus leyes, han sido los seres humanos.
Por eso es que así se demuestra que tenemos un libre albedrío, la capacidad de pensar en nuestros hechos y tomar decisiones de qué haremos, aun cuando el Señor, desde antes de la fundación del mundo, haya conocido nuestras decisiones y los pensamientos de nuestros corazones. Tenemos el derecho de decidir, y la humanidad ha decidido darle la espalda a Dios. La humanidad, incluyendo los así llamados cristianos, les han dado la espalda a la palabra de Dios. Por causa de la vida corrupta que fluye por sus venas, por causa del pecado que mora en sus cuerpos y de, como dije en el bloque pasado, esa tendencia natural hacia el mal. El hombre en su mayoría es el único ser creado, la humanidad, la única parte de la creación que ha violado una y otra vez las leyes y los pactos que Dios ha puesto sobre ellos. Entonces, hermanos amados, vamos a tener que hablar de este tema, de la sexualidad, sexo y perversión, porque debido a la situación en el mundo y debido al poco entendimiento que se tiene de esto, las denominaciones llamadas cristianas, las supuestas iglesias, han presentado el sexo como algo que ha sido ordenado por Dios. Lo han presentado como algo que es una bendición, como algo que debemos buscar. Hermanos, esto es algo muy delicado lo que voy a empezar a hablar con ustedes poco a poco. Se nos ha presentado el sexo como algo que los cristianos debemos disfrutar, que los cristianos debemos practicar, igual de la manera en que lo practican el resto de las naciones. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es el pueblo de Dios en estos momentos. Desde Pentecostés se convirtió en el pueblo de Dios adquirido por la sangre de Cristo, de todas las naciones, tribus y lenguas. Como dice el apóstol Pablo, hemos sido comprados y ya no somos nuestros. Hemos sido comprados a precio de sangre. Entonces, a través de los siglos, y precisamente en esta edad moderna, en la edad de la Odisea, la edad de la cual las iglesias todas serían vomitadas de la boca del Señor, se enseña abiertamente que el placer sexual es ordenado por Dios. Y recuerdo en los días en que yo comenzaba mi peregrinaje en el mundo denominacional, veía libros en librerías acerca de este tema, el placer sexual ordenado por Dios, y se han proliferado estos libros escritos por estos hijos del diablo, venenosos, serpientes venenosas, áspides, cuya mordida es mortal. Se han dedicado a escribir toda clase de libros de este tema. Y lo peor de todo es que usan una que otra escritura de la Biblia para respaldar sus enseñanzas, las cuales provienen de su propia imaginación o provienen de lo que han aprendido en universidades, lo que han aprendido en escuelas
bíblicas y aún en escuelas y universidades del mundo. Y en estos dichos libros, tengo que declararlo, se le enseña a los cristianos que compran estos libros cristianos en librerías cristianas, llenas de libros que deberían ser quemados totalmente. Les enseñan a los cristianos las poses sexuales para practicar con sus maridos, diferentes poses para tener cópulas sexuales y tratar así de obtener el máximo placer sexual posible. Y ha hecho que en las denominaciones y entre los llamados cristianos se persiga lo mismo que se persigue en el mundo en cuanto a este tema, que se persigan el placer sexual de tal manera que se convierta en parte integral de las vidas de las personas. Hermanos, nos han engañado. El mundo y la iglesia está engañada. Las denominaciones han creído esta mentira y secretamente en sus camas se dedican a buscar asiduamente y muchas veces todo el tiempo ese placer sexual, ese orgasmo que tantas mujeres persiguen, que las hacen apartarse de sus maridos. Hermanos, piénselo bien. Yo les voy a demostrar el día de hoy, comenzando este mensaje en este bloque, que el placer sexual, esto de la sexualidad, no es algo que ha sido ordenado por Dios. No lo es. Vamos a comprobarlo. ¿Será verdad que el sexo es ordenado por Dios? ¿Será el placer sexual algo bueno? ¿Cuál es el fruto de la sexualidad? ¿Qué produce el sexo en esta tierra? Y vámonos por la parte más legal, para la parte más limpia, porque Dios dio el matrimonio para que el hombre y la mujer pudieran casarse y seguir viviendo en esta tierra y reproducirse. Pero oiga lo que dice la Escritura, que tenemos que unirnos con el Señor para hacer un espíritu con Él. Eso es lo que más importa. Entonces, cuando vivíamos lejos de las Escrituras, buscábamos placer sexual. Y cuando nos acercamos a las Escrituras y a estas denominaciones del diablo, buscamos lo mismo. No hay diferencia. No hemos dado la vuelta. No entendemos porque no hay quien nos enseñe. Pero, ¿cuál es el fruto de la sexualidad? Cuando un hombre y una mujer se juntan sexualmente, la mujer concibe del hombre y 9 meses después la mujer da a luz un hombre o una mujer, da a luz un niño o una niña. ¿Y qué es lo que produce esta unión sexual? ¿Produce hijos de Dios? ¿Será que produce gente santa? ¿Será que produce gente justa? ¿No? La unión entre el hombre y la mujer, la unión sexual, produce pecadores. Pecadores que en algún momento de sus vidas tendrán que someterse al arrepentimiento para poder
nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, como dice la Escritura, como dijo nuestro Señor. Si la relación sexual fuera ordenada por Dios, entonces produciría hombres y mujeres justos, sin necesidad de arrepentirse. Entonces aquí vemos por qué el Señor Jesús tuvo que venir por nacimiento virginal y tuvo que venir como fruto de la creación y del poder del Espíritu Santo, y no como el fruto de la relación sexual entre José y María. ¿Ven? Ahí está. Si el sexo hubiese sido ordenado por Dios, entonces también Jesús hubiese venido a través del sexo. Pero no, porque el sexo produce pecadores que necesitan y tienen que arrepentirse, de otra manera perecerán física y espiritualmente y serán condenados en el infierno. ¿Lo ven? Entonces Jesús tuvo que venir por nacimiento virginal, sin tener nada que ver con hormonas sexuales, sin tener nada que ver con la relación sexual de sus padres. Y así vino nuestro Señor Jesús. No hubo sexo involucrado en esto. Por ende, hermanos, existe un nuevo nacimiento. Por eso es que vemos una vez más la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El que se hace uno con una mujer produce un hijo pecador, pero el que se hace uno con el Señor nace de nuevo. Cuando el pecador se arrepiente y se convierte y se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene sobre él y es santificado y es justificado, y todos sus pecados cometidos en toda su vida le son perdonados. Nace de nuevo, da la media vuelta, y después de haber vivido una cantidad de años apartado o apartada del Dios viviente, da la media vuelta y comienza a buscar a Dios, debería empezar a alimentarse de la leche espiritual no adulterada, la cual es la palabra de Dios. Pero cuando tienen la oportunidad de enfrentar la palabra y arrepentirse, se vuelven a las denominaciones e iglesias donde les enseñan a caminar según los caminos del mundo, les enseñan a caminar en un camino torcido que no lleva a la vida, los apartan de la leche espiritual y les dan alimento dañado, le dan leche agria, le dan leche adulterada, y eso hace entonces que las personas continúen siendo pecadoras. Aunque se crean, aunque los convenzan que irán al cielo, aunque los convenzan que son salvos, ni siquiera los bautizan correctamente, no nacen de nuevo, sino que se convierten en religiosos y no en hijos de Dios adoptados. Nacer de nuevo es necesario, y si el sexo fuera ordenado por Dios, no tendríamos la necesidad de nacer de nuevo. Entonces, otra cosa es que si realmente este acto es ordenado por Dios,
debería entonces permanecer para siempre. Y yo les voy a demostrar que el sexo es algo temporal. No solo eso, les voy a demostrar con la Escritura que todo lo que está relacionado con el sexo delante de Dios es inmundo. Es algo temporal y delante de Dios es inmundicia. Pero la gente se confunde con la enseñanza que nos han dado, partiendo desde el capítulo 2 de Génesis, versículo 21, que lo cual es una profecía y no un mandamiento. ¿Ven? Y se los voy a leer y vamos a hablar sobre ese tema. Génesis capítulo 2, versículo 21. Y dice la Escritura, porque es menester que ustedes sepan, también antes de esto, que Adán era profeta. Recuerden que Adán le puso los nombres a todos los animales que podemos ver y aún lo que no podemos ver. Los que andan por allí visibles y los que están escondidos en cuevas. Los animales, todos recibieron nombre a través de Adán. Y así como Adán les puso nombre a los animales, esos nombres han permanecido a través de los siglos. Era profeta. Y en el capítulo 2, verso 21, dice la palabra: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, oiga esto, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora escuche bien y abra su oído con el verso 23 y el verso 24. Digo entonces a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, aquí está lo que dice 1 Corintios capítulo 6, que leímos, y que el Señor también lo recalcó en cierto momento. Por tanto, escuche, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pero dice el verso 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Eran inocentes en ese momento. Es la inocencia, como los animales que son inocentes. Y del reino animal, los animales más elevados, óigalo bien, la clase animal más elevada, la más cercana al hombre, con apariencia y modos y forma de actuar, es el chimpancé. Y ellos son animales, ellos son inocentes, y ellos no han quebrantado la ley que Dios les dio, la ley que Dios les mostró, y ellos andan desnudos y no se avergüenzan. ¿Lo ven? Medite bien en todas estas cosas. Los chimpancés no se ponen ropa, ellos no se cosen delantales con hojas de higuera, ellos andan tranquilos en su mundo natural, según las leyes que Dios les ha puesto, y no las han quebrantado.
Sin embargo, nosotros, la raza humana, sí hemos quebrantado las leyes de Dios. Pero dice el verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Escúchelo bien. Esto no es un mandamiento. Esto es una profecía. Escúchelo. O si no, entonces dígame, ¿tenía Adán padre y madre? ¿No era él el primer hombre y Eva la primera mujer? Adán no tenía padre ni tenía madre. Es más, su padre no era terrenal. Su padre era Dios porque fue llamado Hijo de Dios. Piénselo. Él lo que está hablando es una profecía que llegaría el momento en que el hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer y serían una sola carne. Está profetizando la manera en que la humanidad se iba a reproducir hasta el tiempo en que ya esto no sea necesario. Está hablando que el hombre y la mujer se unirían, y esto es la manera, la ley de reproducción que iba a existir desde el momento de la caída en adelante, porque ellos en este momento no estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y yo quiero que ustedes vean algo sumamente importante que lo vamos a recalcar más adelante. Y es el hecho de que Eva no estaba físicamente presente en la creación original. Que un detalle que nadie se da cuenta. En la creación original se hicieron todos los animales y todas las plantas del campo. Eso lo vemos en el capítulo 2, desde el verso 4, donde vemos toda la palabra y donde Dios le dio un cuerpo humano al hombre. Capítulo 2, verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida, dice la versión antigua, soplo de vida, o aliento de vida, y fue el hombre, versión antigua, un alma viviente. Aquí dice un ser viviente, un alma viviente. Vino a ser el hombre un alma viviente. ¿Y qué es el alma viviente? Es la manifestación. El alma viviente es la manifestación del Espíritu. Entonces, hermanos, Dios le dio un cuerpo al hombre físico. Y él, dice la Escritura, toda planta del campo había sido hecha por Dios. Todos los animales habían sido hechos por Dios. Y Dios a Adán le puso una ley, le puso un mandamiento, que no participara, que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque de hacerlo moriría. Eva no estaba presente físicamente en ese momento. Eva fue creada después. Dice que Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Ese es el verso 19. Todos los animales fueron parte de la creación original. Todos los árboles, todo lo que ustedes ven fue creación original. Y lo único que Dios no creó directamente de la tierra, el único ser de la tierra que Dios no creó,
en esa creación original fue Eva, la mujer, sino que Dios sacó a Eva de Adán. ¿Sí? Tomó una costilla, una parte de Adán, y formó de esta costilla a una mujer. Por eso es que a nosotros, todos los hombres, nacemos con una costilla que nos hace falta. Entonces, tomó de las costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y se la trajo al hombre. Entonces vemos allí claramente que la mujer no es un producto original de la creación, es un subproducto de la creación, un subproducto. Después de que Dios le había dado el mandamiento a Adán, entonces Dios creó a la mujer. Y cuando la mujer recibió el mandamiento, fue por boca de su marido. Dios no le habló a la mujer, Dios le habló a su hijo. Que recuerden que Adán era figura del que había de venir. Y Eva representa a la iglesia, que es figura de la iglesia que había de venir, que vendría a ser la novia, la ayuda idónea de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se fue de la tierra y le encargó precisamente a la iglesia el evangelio del reino para ser predicado a través del mundo, alrededor del mundo. Entonces, vemos otra gran cosa aquí, y regresamos a lo que hablamos, la sexualidad. O sea, porque, hermano, ellos no habían tenido ninguna relación en ese momento. Y cuando la relación sexual apareció, produjo gente pecaminosa. La relación sexual produce hombres pecadores que necesitan arrepentirse. Y algo glorioso que vemos en las Escrituras es que a pesar de que hombres nacieron a través de sexo, algunos de ellos recibieron el Espíritu de Dios y fueron capaces de hacer las obras que Jesucristo hacía. Resucitaban muertos, controlaban la naturaleza por el poder de Dios, y eran hombres de carne y hueso, y eran hombres nacidos de sexo. Y si el sexo fue ordenado por Dios, entonces Jesús podía venir a través de una relación sexual y hacer lo que los profetas hacían. Pero ¿qué sucedería con Jesús? Sería un hombre mortal, porque todos los profetas hicieron lo que hicieron, murieron en su pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, Jesús era capaz de morir, tenía un cuerpo capaz de morir, como le enseñamos a ustedes, pero lo que fluía por sus venas era la vida de Dios, era la sangre divina, porque no vino como producto de una relación sexual. Entonces aquí no está Adán dando un mandamiento diciendo, tienes que dejar al hombre, el hombre tendrá que dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer para hacer una sola carne. Él dice, dejará, futuro, una profecía, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Lo que es ordenado por Dios permanece para siempre. Así que esto es simplemente una profecía de cómo se reproduciría la humanidad. Y la humanidad entonces se reproduciría de la misma manera que los animales se reproducen
por cópula sexual. Entonces aquí hay otra pregunta que quiero que usted se haga. Si Adán era el hijo de Dios, era hijo de Dios, ¿por qué razón nosotros, la humanidad, nos reproducimos de la misma manera que se reproducen los chimpancés? Por vía sexual. Piénselo. Si somos hijos de Dios, el Hijo de Dios, Jesús, no vino por relación sexual. Piénselo. Yo les expliqué en el bloque pasado que era necesario que los atributos de Dios se manifestaran. Y Dios hizo todas las cosas de cierta manera. Dios creó al hombre y a la mujer de cierta manera. Él sabía que iban a caer para que ellos luego se reprodujeran. Y la manera en que se reproduce un hombre y una mujer es la misma manera en que se reproducen los animales. Y nosotros no somos del reino animal. Deberíamos ser hijos de Dios. Pero a causa del pecado, a causa de lo que pasó en el huerto, nos hemos convertido en hijos de hombres, pecadores, que necesitamos arrepentirnos y convertirnos a Dios para nacer de nuevo, como les dije hace un rato, y entonces ser llamados hijos de Dios. Porque los hijos de Dios tienen que producir hijos de Dios. Y vemos que los hijos de Dios no se producen por sexo. Los hijos de Dios se manifiestan cuando ellos se unen con nuestro Señor. Y un día podrá decir nuestro Señor Jesús, igual que lo que dijo Adán de su iglesia: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Otra vez la figura. Cuando venga la resurrección, nuestra carne y nuestros huesos serán los huesos de nuestro Señor Jesucristo. Tendremos la misma naturaleza de nuestro Señor, naturaleza eterna. No moriremos jamás, seremos semejantes a Él en el poder de su resurrección. Seremos participantes de la naturaleza divina y la muerte no se enseñoreará ni tendrá más potestad sobre nosotros. ¡Oh muerte, yo seré tu muerte!, dijo el Señor. El Señor destruirá la muerte, como dice la Escritura, es el postrer enemigo que será destruido. Entonces es una profecía. Entonces no podemos agarrar este verso y 2 o 3 versos más para probar que Dios ordenó el placer sexual, que el placer sexual es ordenado por Dios. Pero esto lo han predicado las denominaciones y lo han enseñado a las personas, y en estos días presentes ya prácticamente hay fornicación en todas las denominaciones. Dios después puso las cosas en orden. Cuando vino la ley de Moisés, Él puso todas estas cosas en orden y declaró si realmente esto es algo limpio o algo santo. Y por eso insisto que no debemos desechar la ley de Dios, porque la ley de Moisés, hermanos, es la expresión de las leyes eternas de Dios, es la expresión y es la explicación de cómo deben funcionar las cosas en medio del pueblo de Dios, si es que se llama pueblo de Dios. La diferencia es que en el Antiguo Testamento la ley era impuesta por hombres. Era una ley que tenía que ser obedecida por mandato, mientras que en el Nuevo Testamento esa misma ley, la parte moral,
la parte de nuestro comportamiento es visto como un fruto, el fruto del Espíritu, donde hacemos por el Espíritu las obras de la ley, porque el Espíritu ha descendido sobre nosotros. Y nos lleva siempre a la palabra, y tenemos la sangre de Jesucristo para limpiar nuestro pecado si en algún momento fallamos. Y nos mantiene Dios entonces dando el fruto del Espíritu. Así que con esto termino este mensaje de este bloque, y en el siguiente vamos entonces a ver según las Escrituras. Les voy a traer una serie de Escrituras, hermanos, para probarles a ustedes que el sexo, la sexualidad, no es ordenada por Dios. Les voy a demostrar que no es una orden, que no es algo ordenado por Dios, sino permitido por Dios. Que es un tipo, es una figura de la unión espiritual que debe haber entre el Señor y cada uno de nosotros. Hacernos un espíritu con Él. ¿Ven? El placer sexual y la relación sexual entre hombre y mujer, y esta forma de reproducirse tipo animal, es una permisión de Dios, es algo permitido por Dios que en algún momento desaparecerá para siempre. Así que vamos al segundo mensaje, a la segunda parte de este bloque, para entonces traer las Escrituras y demostrarles a ustedes lo que les estoy diciendo, porque lo voy a demostrar con mucha palabra, para que ustedes tengan entendimiento de estas cosas, como debe ser.